TV Morelos. Esta noche, en quien resulte responsable. Se manifiestan grupos en el Congreso de Morelos, uno a favor de que se despenalice el aborto y otro para que continúe siendo ilegal. Aprueba Congreso de Morelos la armonización de la reforma educativa. Pide el secretario de Gobierno Jorge Meseguer a motociclistas no alarmarse por la firma del Acuerdo por la Paz y la Seguridad. Servidora pública de Tepoztlán arremete contra voceador de perifoneo por denuncias en su contra. Acusan a la Fiscalía de Tenencia de la Tierra por retardo en la impartición de justicia. Imputado por doble homicidio, es acusado de una muerte, ahora por una muerte más. La información con Carlos Quintero, Edgar Avilés y buscamos a quien resulte responsable. Gracias por estar con nosotros, tengan ustedes muy buenas noches. En este su programa, Quien Resulta Responsable, nuestro teléfono en el estudio es el 311-9030, nuestro correo electrónico es quienresultaresponsable@hotmail.com, nuestro Twitter, @QRRadio, nuestro Facebook, Quien Resulta Responsable, y bueno, vamos a tener en la entrevista el día de hoy al presidente y delegado provisional del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Morelos, a Jorge Chafino Isunza, para que nos platique qué está pasando realmente en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, agradecerle sobre todo a usted que nos recibe en sus hogares, ya sea por la banda del 90.3 de su FM o por el canal 120. Gracias por recibirnos un día más. Y bueno, agradecerle a todo el equipo de producción, Carlitos en los controles, Andresito, nuestro productor Francisco Martínez, Edgar Avilés, Carlos Quintero, señor Martínez, todos ellos, gracias por acompañarnos una vez más. Y como siempre, Javier Correa, con el gusto de saludarte. El gusto es para mí, señor, y estamos pendientes y listos para llevarle a usted todo el acontecer político y sobre todo que marque usted al 311-9030, usted lo sabe muy bien, que aquí sí buscamos a quien resulte responsable. Oye, sí sería importante, a ver a ver si podemos localizar a Carlitos Quintero, porque tenemos por aquí una información de último momento que en Jutepec 2 personas fueron baleadas en un taller mecánico. En un taller mecánico. Y otra persona también fue baleada con 10 impactos. También. Entonces, qué lamentable que tengamos que dar esas noticias, pero es lamentable. Y también en Jutepec, por ahí les clausuraron lo que es el rastro, señor, también. Bueno, lo que pasa es que realmente si vas a meterte a hacer la revisión de todos los rastros, yo creo que no quedaría ninguno, Javier. Lamentablemente todos contaminados y con antihigiénicos. Y pero los bueno, desechos a barrancas y a ríos, señor. Así es parte. Pues, ¿qué te parece, Javier, si nos vamos al año 1945 a tu frase del día? Digo, al túnel del tiempo, no la frase del día, el túnel del tiempo. Así es, un día como hoy, 12 de marzo, pero de 1945, fallece en el campo de concentración Bergen-Belsen, Alemania, Ana Frank. Seguramente ha de haber escuchado usted mucho de Ana Frank, reconocida tras su publicación de su diario, en el cual relata los días de encierro que vivió junto a toda su familia durante la ocupación nazi en Holanda, y que, por cierto, Federico, no tanto se ha hecho un libro, sino películas y reportajes del sufrimiento de toda la familia Frank. Y también tenemos, para ser mejores seres humanos, valores, señor. Fíjate lo que es importante, y auditorio, los tips de familia, los padres primerizos. Algo tan importante. Fíjate que el masaje infantil, o sea, el darle masaje a los bebés, es transmitirles muchos sentimientos. ¿Sí? Obviamente se está empezando a incluir esta práctica en unidades de grandes prematuros. Si vemos a los mamíferos, lo primero que hacen es chupar a las crías. Es cierto, ¿eh? Es lo primero que hacen, o sea, lamerlos, limpiarlos, sí. Es lo primero que hacen. Sí. Y no solamente para limpiar las secreciones secundarias del parto, sino para, obviamente, identificarse con sus crías. Con sus crías y decirle tranquilo. Entonces, ¿no? Hoy por hoy se hace un sinapsis
que obviamente todo esto a los bebés les hace mucho bien, que obviamente los papás primerizos agarren, los acaricien, les den su masajito y les estás transmitiendo ese sentimiento a ellos. Sí, de seguridad y de amor, que es cierto. Es Una verdad. cosa tan sencilla que podemos hacer todos los días. Y la frase del día: no es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Pues casi prácticamente o unido con, ahora sí, con los valores que siempre decimos. Y Así el que es, antes no se es la dio. carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Y bueno, vamos Sí, al, hermano. al tema del día. Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca 2013-2015. Cuernavaca, todos le damos valor. Presenta el tema del día en Quien resulte responsable. Fíjate que hay algo que hoy me preocupa y que yo creo que al auditorio en general, lo que es la polarización social. Sí, en últimas décadas se ha pasado eso. Es la pérdida de la tranquilidad, el estrés que se acumula por el deterioro del estado físico, la influencia negativa en los niños, el deterioro de la realidad, que reciben mensajes obviamente hasta de odio, ¿Cierto? De muerte. angustias, miedos, la alteración de los patrones alimenticios, los comportamientos inusuales en escuelas, obviamente en el hogar. Y todo esto lo vemos con la preocupación cómo va empeorando, qué está sucediendo realmente para todo esto. ¿Qué es realmente lo que está haciendo en esa polarización social? ¿Qué está pasando? ¿En qué no estamos de acuerdo? ¿En qué estamos de acuerdo? El estrés que estamos viviendo diario. Sí, es lamentable, muy cierto lo que comentas, Federico, pero nuestro país culturalmente está dividido en tres, ¿no? En tres culturas, en tres tipos de educaciones: los del norte, obviamente los del centro de la República y los del sur. Son culturas diferentes. En el sur, en el norte, Pero esa la actitud, gente- pero esa actitud de valores y representación, ¿no? Sí, claro, por supuesto, lo acabas de decir. Mientras que en el sur a veces los Y niños creencias que trabajan. también que buscan justificar de alguna manera su proceder. Totalmente. A mí, por ejemplo, en Oaxaca, Chiapas, la mujer tiene un segundo término, un término prácticamente nada más de adorno y a veces hasta de carga de trabajo, mientras que en la zona central, las zonas urbanas, la mujer tiene un papel ya como proveedora y jefe de familia. Entonces Sí, hay esa sí, polarización. Javier, pero esa polarización social también se está llevando a cabo en la política, Bueno, por supuesto, sí, claro. en la socioeconómica, Claro. distorsionando con tal esfuerzo a lo que contradice. Ahí es correcto. Sí, entonces es siempre ir en contra por unos grupos, por el otro no. Entonces es una polarización social en la que realmente está siendo afectada la sociedad. Y nosotros como sociedad estamos siendo un espejo y un reflejo para nuestros hijos, Sí. por esa polarización. La venta de la marihuana, unos a favor y otros en contra, se polariza. El aborto, El unos a aborto, favor, otros en contra. ¿no? Unos con la pena de muerte a favor y otros en contra. Ujú, así es, y cuando también no hay una se están en igualdad de circunstancias, No están homologando alguna situación como tal. y jurídicas también. Muchos congresos tienen unas legislaciones que no empatan con otros estados, y es cuando, bien lo comentas, hay una disparidad, no hay una unidad en cuanto a criterios tanto políticos y también legales y culturales. Y eso es grave. Como Eso lo decías al es principio. grave y delicado porque obviamente todas ese tipo de emociones y de polarizaciones van transgrediendo, porque van los gritos, los insultos, las chiflas, las burlas, la hipersensibilidad, la irritabilidad, la facilidad para sentirse mal o molestarse y discutir más de lo acostumbrado o aislarse de los amigos y los familiares. Entonces, esto está siendo una polarización social, es nuestro punto de vista, y con eso terminamos el tema del día. Vamos a un corte y continuamos ya para iniciar la entrevista con el presidente delegado provisional del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Geoffino Insunza. Continuamos. 311-9030, marque por favor. El tema del día fue presentado por Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca 2013-2015. Cuernavaca, todos le damos valor. Presentó el tema del día en Quien resulte responsable.
Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. En unos momentos continuamos con Quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. El 2014 está aquí. Asegura tu futuro. Estudia estilismo de alto nivel en solo un año. Instituto de Belleza Milán, certificado por las mejores marcas. Llama ahora. 244-2360, calle Nueva Italia 707, Lomas de Cortés, Cuernavaca. Instituto de Belleza Milán, porque la educación de calidad no tiene por qué ser cara. Estudia ahora. Hagamos de Morelos un mejor lugar para vivir. No calles tu voz, denuncia. Tú tienes el poder para cambiar las cosas. Este es un mensaje de quien resulte responsable para la comunidad. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata siempre tiene una factura muy alta. Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad, porque hoy la seguridad es vital, lo mismo en casa que en la empresa. Acérquese a los verdaderos profesionales. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Estamos cansados de políticos corruptos y mentirosos que se hacen ricos a costa de los ciudadanos cada 3 o 6 años. Y el pueblo alza la voz, denuncia. Al toro hay que tomarlo por los cuernos. Alberto Mojica habla en serio. Sigue nuestras 4 emisiones diarias en radio y televisión. Búscanos en internet en www.enserionoticias.com.mx. En Serio Noticias, el multimedio más importante de Morelos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Integrantes del Centro Cristiano se manifestaron esta mañana a las afueras del Congreso de Morelos para pronunciarse en contra de la modificación del Código Civil del Estado que despenaliza el aborto y permita los matrimonios entre personas del mismo sexo. Así lo manifestó el pastor del Centro Cristiano, Jacobo Mondragón. En nuestra posición en cuanto a los matrimonios de personas del mismo sexo, pensamos que no es algo correcto, que es una cuestión que atenta contra la sociedad. Específicamente queremos recordar lo que dice el Código Civil del Estado de Morelos. Dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para perpetuar la especie. Creemos que esto es una expresión correcta de lo que tiene que ser el matrimonio. Y si lo vemos desde esa perspectiva, pues en la unión de un hombre con un hombre pues no pueden perpetuar la especie. Y una mujer con una mujer tampoco pueden perpetuar la especie. De tal manera que cualquier cambio en esa dirección es un atentado contra la especie. Por su parte, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Morelos realizó un performance afuera del recinto legislativo para pedir que se legalice el aborto en el estado. La coordinadora del grupo activista Andrea Acevedo García señaló que México y la entidad morelense han violado tratados internacionales que exhortan al país a despenalizar el aborto, además de que la prohibición del aborto viola los derechos humanos de las mujeres. Estamos aquí para pedir la despenalización del aborto a las y los diputados, porque el caso que pasó el sábado en Cuernavaca, donde detuvieron a una mujer que supuestamente se había practicado un aborto, pues es un acto que va absolutamente en contra de los derechos humanos de las mujeres, que va también en contra de muchos tratados internacionales que México ha firmado, donde se le exhorta a despenalizar el aborto para salvaguardar la vida de las mujeres y la salud. Informó para quien resulte responsable Edgar Avilés. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura.
De manera unánime, con 29 votos a favor, el Congreso de Morelos aprobó esta tarde la armonización de la reforma educativa en la entidad. El diputado local del PRI, Matías Nazario Morales, detalló que la armonización de la reforma educativa federal en el estado contempla el respeto de todas las prestaciones de los maestros de todos los niveles educativos. Comentar que el tema fundamental es que se respetan los derechos laborales de los maestros, así como sus conquistas. Y creo que esa es la parte fundamental para que los maestros tengan esa tranquilidad y que puedan armonizarse los temas educativos en beneficio de los niños de Morelos. Bueno, creo que eso ya se ha clarificado mucho. Habrá la participación para que se capaciten, tendrán varias oportunidades, pero ningún maestro será despedido de sus centros laborales. En el caso de la ley del servicio profesional docente, Nazario Morales declaró que a los maestros se les evaluará sin que se les despida porque se les capacitará. Por su parte, la secretaria general de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelos, María Eugenia Ocampo Bedoya, celebró la aprobación de la reforma educativa. El acuerdo es que se respeten los derechos laborales y prestacionales de todos los trabajadores de educación, todos activos, jubilados, homologados, de todos los niveles, y darle certeza laboral a los trabajadores de educación. Decirles que la ley de educación quedó una ley de educación profesional en reconocimiento de los maestros y en respaldo y apoyo para su profesionalización. Informó para quien resulte responsable Edgar Avilés. Gracias, Edgarín. Bueno, pues no hay tiempo que no se cumpla. Ya tenemos aquí en el estudio y le damos las gracias a Jorge Schiaffino Isunza, presidente y delegado provisional del Partido de Revolución Institucional. Jorge, con el gusto de saludarte, buenas noches. Muchas gracias, Federico, buenas noches y gracias por la invitación. Y una disculpa por si se había hecho antes y no pude Creo venir. que sí, ¿verdad? Digo, creo que sí, creo que habías quedado de Ahí tengo enfrente al responsable, luego le reclamamos. Perfecto. Oye, movió Jorge, la agenda. Yo sí tengo varias preguntas. Bien, y creo Federico, que el auditorio también. Te lo hablo a título personal y son comentarios que hemos recibido nosotros de la ciudadanía, sí, la cual, bueno, cuando llegó el PRI recuperó el municipio de Cuernavaca, hubo muchas esperanzas que puso el ciudadano en Manuel Martínez Garrigós. Bueno, fue tal el desencanto de la ciudadanía porque lamentablemente no hubo claridad en el tiempo que gobernó. Posteriormente hubo algunos reportajes de Denise Merken, de diferentes periodistas que fueron sacando la información y obviamente cuál fue el desencanto, que acabaron con el municipio. Luego ingresa Rogelio Sánchez Gatica y con la misma. Y bueno, luego lo dejan al frente de la delegación del PRI en Morelos y bueno, parece que la misma, todo desaparece y realmente yo creo que la ciudadanía que confió en el Partido de Revolución Institucional, obviamente hoy por hoy, al tener un municipio quebrado, que no ha habido la transparencia hacia la situación de Manuel Martínez Garrigós y todavía se le premia con una diputación, ya no creemos en los políticos, sentimos que esto es un circo. ¿Qué está pasando realmente, Jorge? Mira, desgraciadamente tienes razón, los políticos, la política, estamos muy desprestigiados y también lamentablemente tienes razón porque a lo mejor no lo hemos ganado a pulso. Y con acciones como la que estamos viviendo en Morelos, pues con mayor razón. No es privativo de ningún partido, lamentablemente la opinión pública nos califica muy mal. Califica muy mal a los diputados, a pesar de que hagan su trabajo, califica muy mal a los administradores públicos y a los políticos. Y en el caso de Morelos, pues no tengo ni qué comentarte en favor de lo que pudiéramos pensar que fue una elección que le vuelve a dar la confianza al partido, porque en efecto fue una gran decepción. Y lo peor de todo es que es una gran decepción de una gente joven, la que todo el mundo nos dice, denle oportunidad a los jóvenes, es un partido que son los mismos, queremos ver nuevas caras, queremos ver nuevos proyectos, y lamentablemente pues nos falló. Ahora, ¿por qué hasta ahora, me pregunta la gente, por qué hasta ahora el partido se da cuenta? ¿Por qué hasta ahora se presentan las denuncias y no han caminado? No sé por qué no hayan caminado, porque están fundamentadas. Ayer hablé con el Procurador de Justicia del Estado y me dice que le faltan algunos elementos.
que le faltan algunas situaciones que debe presentar quien denunció. A nivel del partido, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nos tardamos en la expulsión? Esta es la primera vez, Federico y Javier, que el Comité Ejecutivo Nacional tomó una decisión de expulsar a uno de sus dirigentes. Porque siempre había la posibilidad, cuando no había de parte del presidente o de los dirigentes del partido acciones que pudieran beneficiar al partido, darle confianza, aglutinar a los priistas, siempre había la salida de pedir renuncias, de decirle de una posición. Aquí se intentó todo con Manuel Martínez y de manera muy soberbia rechazó cualquier posibilidad de salir, si no por la puerta grande, cuando menos por su voluntad. Y entonces hubo la necesidad de que la Comisión de Justicia Partidaria pues consolidara esta expulsión, que no fue sencilla, no únicamente porque es la primera, sino porque es muy fácil que todos nos demos cuenta de lo que está pasando. Es muy fácil decir que los funcionarios públicos son corruptos, a todos casi nos consta cuando hay acciones como la que está pasando ahorita a nivel federal, pero nadie se preocupa por elaborar una denuncia, nadie se preocupa por reunir las pruebas, y el juzgador juzga con lo que tiene a la vista, con lo que tiene como documentación comprobatoria de los malos manejos. Y eso también es una subcultura del pueblo mexicano que no denuncia lo que le pasa de manera personal, que es muy sencillo ir a una procuraduría y denunciar, mucho menos tenemos la cultura de juntar los elementos como para poder denunciar y para que el juzgador haga su trabajo. En el partido tuvimos que echar mano de un grupo de militantes que se decidió a hacer una denuncia y que se decidió a comprobar lo que su dicho en la denuncia decía, es decir, no es nada más decirles que Manuel Martínez no apoyó a Amado Orihuela para la candidatura, sino que había que presentar un documento, una prueba donde nos dijesen que por qué no lo apoyó, y fueron muchas, te quiero decir que hay muchísimas. Entonces, por eso es que la Comisión de ya se sentía gobernador. Sí, bueno, yo creo que se sigue sintiendo, por desgracia. Entonces, cuando Justicia Partidaria ve que hay los elementos de prueba para tomar una decisión, pues todavía le da el derecho de audiencia que nos marca la propia ley, y el 7 de enero finalmente toma la decisión de expulsarlo ya, que después de un proceso apegado a derecho. Ahora, ¿qué pasa con las denuncias que se han hecho por parte del ayuntamiento, con las denuncias que se han hecho por las empresas defraudadas? Pues yo esperaría que todas esas denuncias tengan una buena exposición de motivos y buenas pruebas de lo que están diciendo. No tiene fuero. Porque, pero es que eso no importa. Es decir, el fuero constitucional es para no ser reconvenidos por nuestras opiniones en tribuna. Ese es el espíritu del fuero, nada más que todo el mundo lo ha confundido. Lo confunde. El fuero no es para asaltar, ni para robar, ni para matar, ni para defraudar, ni para administrar mal. El fuero, de acuerdo a la Constitución, es para no ser reconvenidos en nuestras opiniones en tribuna en el ejercicio de la Diputación en este caso. Hay un juicio de procedencia que tiene que hacerse para poder ser juzgado, pero ese juicio de procedencia se da con las mismas pruebas que están presentando para que exista un orden dentro de la carpeta de investigación. Dentro de la carpeta de investigación. Yo no sé por qué se esté deteniendo en Morelos. Si he platicado con el presidente municipal y está perfectamente bien fundamentado el fraude o las obras no realizadas. Tuve también oportunidad de platicar, no nos corresponde hacerlo como partido político, pero evidentemente lo hago, de platicar con el contador mayor de Hacienda, y entonces me enseñó las pruebas que presentó ahí ante la PGR por el tortuguismo que hay en la Procuraduría Local, de la falta de comprobación como presidente municipal de obras que no se licitaron, obras que se pagaron y no se realizaron. Y entonces ya en la PGR también hay un procedimiento que se inició que está caminando. Yo no creo que quede impune. Y no es nada personal. Yo te podría decir que en mi tiempo hasta simpaticé con Manuel. Sí, pero yo no es nada personal. Jorge, a ver, yo creo que no es nada personal, pero yo creo que hay algo muy concreto. Nosotros como ciudadanos ya estamos hartos, ¿sí? Porque tú eres un político de muchos años, ¿sí? Obviamente conoces de política. Y lamentablemente nosotros los ciudadanos, como te lo dije, estamos cansados de escuchar al político que promete, que dice, y obviamente no vemos nada más que beneficios para ellos mismos. En alguna ocasión nosotros entrevistamos a Manuel, y obviamente yo con documentos en la mano, por ejemplo, las mamparas famosas, donde están los documentos, donde obviamente
no tenían que haber hecho ello. Está lo de las fuentes, construcciones, en fin, infinidad de cosas. El gobierno estatal, por parte del PRD, iniciaron un procedimiento hace un año y hoy tienen al extesorero privado de su libertad por un peculado y pasó un año. Y ahorita ya, ¿cuánto llevamos de que salió Manuel Martínez Garrigós? Ya 2 años. Rogelio Sánchez Gatica, y nada más hay un proceso. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros como ciudadanos? Que esto va a continuar en una impunidad, porque lamentablemente al dejar un municipio quebrado, obviamente el municipio necesita dinero, pero no somos los ciudadanos los responsables de que se haya confiado a las personas que le dieron su voto a esta persona. No tiene la culpa toda la ciudadanía de pagar los platos rotos. Entonces, realmente, digo, sí, está expulsado Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica. Sí, no se ha iniciado un procedimiento de expulsión para Rogelio, pero nada más que te quiero aquí comentar algo. Es automática la expulsión cuando existe un proceso. Pero, vamos, pero oficialmente el señor sigue siendo militante del PRI. No, de alguna manera él y todos los que han tenido proceso, el gobernador de Tabasco y demás. Sí, bueno, pero se le han notificado. Estatutariamente han quedado expulsados. En estatutos, pero vamos, el órgano de ustedes, por parte de la institución, tiene que agarrar y notificarle que fue destituido o suspendido del partido. O sea, y es una persona que está procesada y no ha sido notificada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Mira, la notificación es en la Comisión Nacional de Procesos Internos. Sí, pero no se ha dado. Es interna, de justicia partidaria. De justicia partidaria. Y evidentemente todos aquellos priistas que tengan un juicio y que además, sobre todo, existe una sentencia, es automática. Una presunción. Es automática ya la expulsión. Mientras no exista la sentencia, pues la presunción de inocencia tiene que prevalecer, ¿no? Una vez que un juez determine que ha habido un ilícito. ¿Y entonces el gobernador Tabasco por qué fue expulsado? Si no hay una sentencia, ¿hay una presunción? No, pero ya en el caso del gobernador Tabasco ya existen auto de formal prisión. Lo mismo que con Rogelio Sánchez Gatica. Entonces, bueno, ya existe una presunción de un delito y ya no tienen, hay una medida cautelar que se les quita sus derechos. Pero además, bueno, el asunto es de que finalmente, a pesar de que no hayan sido informados o no hayan sido notificados, bueno, no son gentes que vaya de ninguna manera el partido a postular para un cargo de elección popular, ni mucho menos. Oye, Jorge, pero aparte de lo que estamos platicando, de un día para otro aparece el partido con bombas Molotov destruido. Sí. Nos asombra porque primero es en el anonimato, hay divisiones al interior del partido, hay corrientes que están a favor de que estés tú ahí, hay corrientes que realmente te rechazan, como que el PRI está convulsionado, como que el PRI no es el partido que siempre presumía la unidad. Mira, déjame comentarte, Javier. En efecto, mi llegada a Morelos el día 15 de octubre del año pasado era como delegado general y tuve el honor de ser designado presidente en base al artículo 85 de nuestros estatutos, que no es en base al 164, como se me ha venido criticando, de que tengo más de 60 días y no he convocado un proceso electoral. ¿Por qué en base al artículo 85? Porque nosotros tenemos un proceso en contra de mi antecesor de expulsión. Y una vez que ese proceso de expulsión para nosotros ya causó estado el 7 de enero, tiene el inculpado la posibilidad de ir a juicios de los derechos de los militantes e ir ante los tribunales a defender esa resolución del partido. Okay. Y mientras esté en el juicio, tanto a nivel local como a nivel federal, nosotros no podemos convocar a una elección, porque si en un momento dado le concede la razón en los magistrados del tribunal, en este caso ya federal, porque ya pasamos todas las instancias, y nos condena a nosotros partido a que no tiene fundamento la expulsión y lo regresa en sus derechos y en su cargo, es evidente que nosotros no podemos hacer un proceso electoral, porque entonces estaríamos en un conflicto. Por eso es que el Comité Nacional se hace cargo del partido en los lugares donde exista la ausencia de presidente y de secretario general. Ajá. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Bueno, independientemente de que estemos en espera de que concluyan los asuntos ahora de carácter federal en el TRIFE,
Nosotros estamos trabajando y lo primero que yo hice al llegar a Morelos, que por fortuna no es la primera vez y conozco a Morelos como la palma de mi mano desde 1964, fue empezar con la reconciliación en el partido. El partido no únicamente lo encontré con los conflictos que generó Manuel Martínez Garrigós. Encontramos un partido totalmente desunido y no es privativo de Morelos. Un partido desunido como nos pasó en todos los lugares donde perdimos el gobierno del Estado. Pero fíjate todo lo que nos dice la gente, señor Mario Flores. Pésima la actuación de sus agremiados. Felicita el programa. Eduardo Gómez. ¿Cómo es posible que pusieran gente como Garrigós al frente de un partido? Ese ya es un error que estamos pagando. Juan Arenas, yo soy priista y no les gusta que una persona que no es de Morelos la pongan de presidente. Anónimo. Bueno, tenemos un gobernador que tampoco es de Morelos. Que no se haga en el PRI, todos son una bola. Sí, mira, podríamos contestar cada una de las llamadas. Yo quisiera nada más mencionar que evidentemente yo estoy al frente del partido de manera provisional, que además es la única figura que existe en el estatuto. No hay encargados desde el despacho, no hay delegados en funciones de presidente, hay presidente provisional, como lo marca el artículo 163 y el 58, mientras estamos a cargo del partido en el Comité Ejecutivo Nacional. Una vez que nosotros iniciamos la reconciliación, que es el principal problema del partido, es que todos estemos con el mismo proyecto. Nos hemos dado cuenta de que si nosotros no estamos con esta reconciliación perdonándonos, hablándonos claro, hablándonos de frente, dejando pasar lo que pasó ayer, antier, hace un año, en las elecciones pasadas, en las de hace 6 o en las de hace 12, no tenemos ninguna posibilidad de triunfo en el partido. Sí, Jorge, pero ¿sabes qué? Vamos, mira, tú tienes toda la experiencia como político. El problema que hay es que realmente ya la gente ya no confía. De acuerdo. ¿Cómo queremos ganar la confianza de la gente? Primero, teniendo entre los que somos del partido una causa común, porque no podemos ganar la confianza de la gente si nosotros en la casa no estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Y te quiero decir que hemos avanzado muchísimo. Tus sectores. Yo no, los sectores, las organizaciones, todos estamos jalando en el mismo proyecto y todos los eventos que he tenido, el aniversario del partido, la entrega de reconocimientos, el consejo político, hemos estado, todos los que en el partido estamos haciendo política en este momento en Morelos. No se sentaba nunca nadie, no se sentaba Marisela con Amado, no se sentaba el sector popular con el sector obrero. De acuerdo, pero mira, aquí hay una posición, todo esto ha afectado, y mira, la señora Carmen Rojas, ya pongan en cintura a Morales Barús, no ha hecho nada. O sea, todo esto ha generado un conflicto muy fuerte ante la sociedad. Sí, bueno, y si nosotros hacemos un programa sobre la inseguridad, nos van a llover las llamadas contra el gobernador que no ha atinado a dar seguridad al Estado y que no es la misma percepción la que tiene la gente de la que tiene el gobernador. Pero en este caso me gustaría que hablásemos de lo que estamos haciendo en el partido, porque sí, les agradezco mucho esta oportunidad para que esa confianza que tú nos dices que la gente ha perdido, la podamos volver a recuperar. Es decir, hoy estamos en el PRI todos jalando con un mismo proyecto, porque yo tengo la seguridad y lo puedo afirmar que en el partido somos primero los más, y somos los más capacitados para gobernar y los que más proyecto de gobierno tenemos. Y estamos viendo en el estado de Morelos ya 2 partidos que gobernaron, uno 12 años y otro lleva 1 año. Y yo no le apuesto desde luego al fracaso del gobernador para poder nosotros decir que vamos a ganar. Nadie quiere que en el estado de Morelos haya un mal gobierno. Pero por otro lado es fundamental que lo que está pasando en Morelos está afectando a la gente. Y nosotros en la reconciliación... Bueno, también sucedió en la época de Carrillo Olea, siendo priista. Desde luego, y ha ocurrido a lo largo de la historia. Y no somos el mismo partido que fue el que consolidó el México del siglo XX, porque no somos la misma sociedad. Y ahora no somos un partido hegemónico, somos 3 fuerzas políticas y estamos haciendo cambios y transformaciones. Ahora se permiten las candidaturas independientes, antes las teníamos prohibidas. Ahora hay reelección, antes lo teníamos prohibido por nuestros principios de la revolución. Es decir, ha cambiado el país. Ha cambiado México, ha cambiado el proceso electoral, ha cambiado la forma de gobernar. Sí. Y nosotros tenemos que estar ahí metidos para poder tener nuevamente la confianza de la gente. Y te comento que después de la reconciliación que tenemos viene la reorganización del partido. Ya tengo, por fortuna, perdón que hable en primera persona, pero soy el presidente, adelante, por favor. Ya tengo a 33 presidentes y secretarias generales o secretarias y presidentes municipales en los 33 municipios. No fue nada sencillo. Son también provisionales como yo.
No fue sencillo porque el conflicto que tengo en Cuernavaca lo tuvimos en Jantetelco, lo tuvimos en Jojutla, lo tuvimos en Tepoztlán, en Totolapan, en los 33 municipios tuvimos que ir, viajar, hacer reuniones, convencer a la gente de que la unidad es lo único que nos da garantía, y ya logramos tener a 33 presidentes que no se elegían desde el año 2004. ¿Qué sigue? 2004. Sí, el último presidente que veo electo de 2008 es en 8 municipios nada más. Bueno, ya tenemos presidentes municipales, estamos entrando a algo que es lo más importante, que es la legalidad del partido. Estamos ahora ya a punto de sacar la convocatoria para elegir a 3,475 priistas en el estado que conformen los consejos políticos municipales. ¿Por qué? Porque si no los tenemos, no perdemos el registro como partido, porque somos un partido nacional, pero el Instituto Electoral, si no tenemos legalidad entre nuestros propios estatutos, no nos permite la candidatura ni nos permite el registro, porque los institutos electorales y los tribunales están, entre otras cosas, además de ser los árbitros del proceso, están ahí para vigilar que nosotros cumplamos con nuestros estatutos. Los partidos se dan su propio estatuto y el instituto y el tribunal se encargan de que lo cumplamos. Si nosotros tenemos consejos políticos y no los tenemos en la realidad, estamos incumpliendo nuestra propia norma. ¿Qué sigue después de que escojamos a los 3,475 integrantes del partido en los municipios que conformen el consejo? Que esos consejos políticos decidan el método que quieren de 3 que tenemos para elegir al presidente y a la secretaria general, o a la presidenta y el secretario general, que tiene que ser hombre y mujer. ¿Con qué método? Con 3 únicamente, que es la consulta a la base militante. ¿Qué necesitamos? Tener un padrón, tener filiación. Y te quiero decir que ya rebasamos la meta que nos puso el Comité Nacional en la filiación. Somos el primer estado, con todas las dificultades que tenemos, que ya cumplimos con más de 160,000 priistas que están afiliados al partido, con nombre, con apellido y con firma. Entre esos 160,000 que tenemos en Morelos, en cada municipio, si el Consejo Político decide elegir al presidente y secretario general del comité municipal por consulta a la base, se consultará el padrón. La otra es que se elija por una asamblea de delegados, tendremos que nombrar delegados. Y la tercera, que se elija por una asamblea de consejeros políticos. Eso va a pasar, porque es una pregunta que todo el mundo me hace, eso va a pasar cuando mucho en 40 días. Y una vez que tengamos consejo, y una vez que tengamos presidentes electos y secretarios generales, y que ya haya pasado, que yo calculo que no durará más de 3 semanas el proceso de mi antecesor en el TRIFE, y haya terminado, y espero yo que haya ratificado la expulsión, entonces iremos ya en un término de 60 días a hacer la elección del comité directivo. ¿Cómo vamos a hacer la elección del comité directivo y para qué? Eso lo tendrá que determinar el tiempo en el que estemos. ¿Me permites un Sí, minuto? desde luego, por favor. Carlitos Quintero, a tus órdenes, gusto en saludarte. ¿Qué noticias nos tienes por ahí? Javier, auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues la Procuraduría General de Justicia del Estado formuló imputación en contra de 3 jóvenes por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo y delitos contra el equilibrio ecológico y protección del medio ambiente. Los inculpados, Alejandro, Emanuel y Ángelo, de 21, 18 y 21 años de edad respectivamente, pues fueron las personas que detuvieron la tarde del sábado 1 de marzo, vinculados también con un incendio forestal que se registró precisamente en el municipio de Tepoztlán. Fue en la audiencia celebrada la tarde de hoy, miércoles, cuando la Fiscalía sostuvo que uno de los vigilantes del Parque Nacional del Teposteco declaró ante el Ministerio Público que se había dado cuenta al momento en que los 3 estudiantes se encontraban fumando y por ello le pidió que apagaran el cigarro, pero uno de los imputados, que responde al nombre de Alejandro, fue quien tiró el cigarro en un montículo de hojarasca. Y bueno, pues lamentablemente de este hecho pues se registró un incendio que de acuerdo a la Procuraduría está vinculado con la muerte del regidor de Protección Ambiental Miguel Ángel David Rodríguez Bello y el brigadista Rafael Cortés Jiménez. Cabe destacar, Federico, que fuentes cercanas a los familiares de otra de las víctimas pues confirman sobre el lamentable deceso de una tercera. Por el momento el nombre que nos han dado es de José Antonio, esta persona quien había sido trasladada junto con otra persona que resultó herida a la Ciudad de México, pues lamentablemente falleció la tarde del pasado domingo y es hasta hoy cuando se da a conocer
este lamentable deceso, Federico. Es la información. Las dos personas baleadas en Jiutepec y otra persona que fue baleada, ¿qué información tenemos? En este momento estamos firmando con las autoridades, tratando de que nos den información fidedigna sobre estos lamentables hechos, Federico, pero ya estamos pendientes de esto. En unos minutos más daremos a conocer más detalles de esta situación. Bueno, te agradecemos mucho, Carlitos. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Teléfono 311-9030. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. En unos momentos continuamos con Quien Resulte Responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. El 2014 está aquí. Asegura tu futuro. Estudia estilismo de alto nivel en solo un año. Instituto de Belleza Milán, certificado por las mejores marcas. Llama ahora. 244-2360. Calle Nueva Italia 707. Lomas de Cortés, Cuernavaca. Instituto de Belleza Milán. Porque la educación de calidad no tiene por qué ser cara. Estudia ahora. Hagamos de Morelos un mejor lugar para vivir. No calles tu voz, denuncia. Tú tienes el poder para cambiar las cosas. Este es un mensaje de quien resulte responsable para la comunidad. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata siempre tiene una factura muy alta. Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad, porque hoy la seguridad es vital, lo mismo en casa que en la empresa. Acérquese a los verdaderos profesionales. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Estamos cansados de políticos corruptos y mentirosos que se hacen ricos a costa de los ciudadanos cada 3 o 6 años. Y el pueblo alza la voz, denuncia. Al toro hay que tomarlo por los cuernos. Alberto Mojica habla en serio. Sigue nuestras 4 emisiones diarias en radio y televisión. Búscanos en internet en www.enserionoticias.com.mx. En Serio Noticias, el multimedio más importante de Morelos. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. La directora de Licencias y Permisos de Comercio de Tepoztlán, Miriam Hernández Barragán, arremetió en contra de un voceador que anunciaba las presuntas irregularidades que artesanos del área de Tlanquistli denunciaron en su contra. Fue alrededor de las 18:35 horas del martes que elementos de la Policía Preventiva Municipal detuvieron por órdenes de la servidora pública a Rubén Nava, quien se dedica a la venta de periódicos. Sin causa justificada, Miriam Hernández ordenó poner a disposición al voceador con el pretexto de no contar con el permiso de perifoneo, además de provocar un escándalo en vía pública. Lo cierto es que ante la crítica que daba a conocer el vendedor de diarios, la servidora pública lo reprimió y amenazó de que en caso de que continuara vendiendo sus periódicos, sería remitido a la cárcel municipal. Ante la amenaza de ser privado de su libertad, el humilde trabajador tuvo que retirarse del municipio. Para quien resulte responsable, informa Carlos Quintero. Gracias, Carlitos. Bueno, estamos platicando aquí con... Bueno, ya abusé de la palabra, pero concluyo comentando que la pregunta que se me ha hecho, aquí nos llegó un documento donde dice que yo no fui electo. No, en efecto, yo soy nombrado porque el Comité Nacional es el que tiene a su cargo el partido. Y el proceso electoral, después de todo lo que les he platicado, vendrá cuando ya haya resuelto el problema el tribunal, cuando nosotros tengamos consejos políticos, cuando tengamos comités municipales electos, y qué tipo de dirigencia vamos a tener.
esa tiene que ver mucho con los tiempos, porque en noviembre de hace 4 años inició Amado Orihuela este periodo que concluye en diciembre. Si esta elección la hacemos nosotros el mes que viene, tendrá que ser una elección sustituta de esa etapa del partido, que la verdad sería meternos en un gran conflicto hacer 2 elecciones en menos de 4 meses. Sí, no. Pero nosotros tenemos que hacer lo que dice nuestro estatuto. Si esa elección la podemos hacer para una etapa definitiva de 4 años, es lo mejor que nos puede pasar, porque entonces tendremos una dirigencia electa por el Estado que tome las decisiones de las candidaturas del 2015. Todo eso es muy bueno para ustedes como partido. Pero es lo que estamos haciendo ahorita, Pero realmente a nosotros lo que nos preocupa, Jorge, y a la ciudadanía también, es el tema de Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica. A nosotros también nos preocupa mucho nos preocupa mucho que exista impunidad. Mira, las cosas, yo tengo que hablar del partido, digo, finalmente. Sí, pero vamos, tú como cabeza del partido aquí en Morelos, estamos haciendo el señor era toda priista, la presión. Se habla de que se quemó sus oficinas, se habló que se hizo una denuncia en contra de él por un desvío de 13 millones de pesos. Esa es la que nosotros pedimos antier. Esa denuncia. Posteriormente él dice que tiene los documentos. Los documentos que dice tener, si los tiene, forman prueba plena de que tengo razón en mi denuncia y nunca se presentaron al partido. ¿Qué hacen los documentos del partido fuera del partido? Claro. ¿Y qué hacen después de 5 meses que estás expulsado en tu despacho, en tu casa, en tu oficina? Entonces, la verdad es que Manuel es tan inexperto que él mismo se está a confesión de parte, relevo de pruebas, pero finalmente dice que ha presentado una denuncia en mi contra por difamación, delito que ya ni existe ni está tipificado, pero que evidentemente no me preocupa porque yo presento una denuncia que hicimos los abogados del Comité Ejecutivo Nacional, perfectamente bien fundamentada y perfectamente bien comprobada. Tenemos la auditoría que se hizo cuando yo llegué, tenemos el inventario que se hizo cuando yo llegué, tenemos el notario público que me entregó el edificio que estaba totalmente deshecho y deshabitado de las documentaciones y evidentemente esa es la demanda que yo pongo. Ahora, ¿por qué? No, nada, absolutamente nada. Ahora, ¿por qué pongo esa demanda? Primero, porque estamos hablando del patrimonio del partido. Y segundo, si yo no lo hago... A mí lo que me da risa es un patrimonio del partido, pero es dinero que viene de los ciudadanos. Claro, es un dinero público. Que agarra el Instituto Federal Electoral y les distribuye a los partidos. Claro. Pero ese dinero proviene de los impuestos de los ciudadanos. Exacto. Mira, y es muy ilógico que se le siga dando dinero a los partidos políticos. Digo, es como en Estados Unidos. ¿Quieres ser candidato? Ok, que te cueste y júntate a la gente y que ellos aporten. Porque ese dinero se puede aportar. Que no es el mejor ejemplo. No. La democracia americana. Y la democracia aquí en México. Pero de alguna manera en Estados Unidos comprometes tu voto, comprometes tu acción legislativa a las grandes empresas que te dan recursos. Por eso, pero es otra cosa que podemos platicar en otro momento. Sí, pero de alguna manera, fíjate que para mí sí es importante el hecho de que es muchísimo dinero que se reparte a los partidos políticos. Sí, estamos de acuerdo. Y es dinero público. Y ese dinero, imagínate lo que podría hacer en contra de la cruzada del hambre. Sí, mira, de la educación. Es un dinero público que tenemos obligación de manejar con responsabilidad. Con transparencia. Y de rendir cuentas. Sí, claro. El señor no rindió cuentas. Otra cosa porque presento esa denuncia es porque no me quiero convertir en cómplice. Porque a mí el Comité Ejecutivo Nacional me está diciendo que hubo un desfalco, vamos a llamarle, por tocar nada más uno de los delitos, y si yo permanezco callado, pues por omisión es lo mismo que la comisión de un delito. Entonces yo tuve la necesidad de presentarlo, y lo hago además muy convencido de lo que hice, está bien hecho. Jorge, el tema de los partidos y de los recursos es un tema importante, también fácil de platicar y de criticar, pero que también tiene su porqué. Es decir, si nosotros verdaderamente llegamos a ser un país democrático, que creo que estamos en el camino, no hay gasto que no se justifique por la democracia. Yo siento que todavía no hay democracia en nuestro país. Pero finalmente estamos probablemente en camino. Vamos en el camino. Pero todavía y falta. Con nuestros retrasos, Sí, porque claro. Para mí es un retraso, y perdón, esto es a título personal, no de presidente del partido, el Instituto Nuevo Electoral. Es un retraso darle carpetazo a un Instituto Federal Electoral que se había ganado un sitio en el Concierto Internacional de las Naciones. A mí me mandaron traer y me mandaron dar pláticas sobre el IFE de países que querían también importar nuestro proceso electoral desde que el IFE está. Quien está haciendo el reclutamiento es el licenciado Moenos, ¿no?
Pues ahora ya le damos para atrás a centralizar el instituto, que también, si ustedes me invitan, platicamos otro día de eso. Claro. Pero finalmente sí somos un país en el que las elecciones ya se creen. Hay que recordar que no confiábamos ni en el resultado ni en tu voto. Entonces, bueno, se ha avanzado. Se ha avanzado. Lo que no se puede permitir es la irresponsabilidad en el manejo de los recursos. Jorge, así como Cuernavaca está en quiebra, hay también muchos municipios priistas en quiebra y la gente requiere servicios públicos, requiere seguridad. Que se le pague el sueldo. Hay laudos. Fuente de Isla. ¿Cómo vas como partido, cómo vas a ayudar? Y también los legisladores priistas, ¿cómo van a ayudar a su partido? Porque pues, para recuperar, como dice Federico, y como usted nos lo ha hecho saber a través de las líneas telefónicas, que ya ha perdido la confianza en los partidos, ¿cómo hacerle? Mira, ahí necesitamos, yo lo platiqué con el gobernador y lo platico cada 15 días con Jorge Meseguer. ¿Tenemos una llamada? Ahí lo que... ¿Me permite tomar la llamada? Desde luego, por favor. Sí, adelante, buenas noches. Te informo que ya de alguna manera la Procuraduría General de Justicia ha dado a conocer estos lamentables hechos de los cuales hacías referencia hace un momento, y finalmente se confirma pues que una persona habría resultado herido de bala, esto en la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temisco, así como otras 2 personas habrían sido asesinadas a balazos en la colonia Josefo Ortiz de Domínguez del municipio de Jutepec. Al respecto, la Procuraduría pues da a conocer detalles muy escuetos sobre estos lamentables incidentes. Uno ocurrió alrededor de las 11 de la mañana de hoy, cuando presuntamente un secuestrador que iba a ser aprehendido por la policía en la colonia Rubén Jaramillo, pues habría resultado herido al tratar de enfrentarse con los elementos municipales. En el otro de los casos fue alrededor de las 12:30 horas, cuando 2 jóvenes fueron encontrados, que se encontraban en un negocio de un taller mecánico localizado en la calle Jazmín de la colonia Josefo Ortiz de Domínguez, pues lamentablemente fueron asesinados por otras personas armadas que arribaron precisamente a bordo de un Tsuru color azul. Mira, hay un taxista que fue herido de un balazo y otra persona que tuvo 10 impactos en el curso de la tarde. Así es, esos casos habrían sido informados de manera extraoficial, Federico. Te estoy dando a conocer nada más los casos que la Procuraduría ha informado. Ok, Carlitos, te agradecemos porque ya nos despedimos del 90.3, continuamos aquí en el canal 120, les agradecemos que hayan estado en una emisión más a las gentes que nos escuchan en el 90.3, gracias y nos vemos el día de mañana y continuamos aquí en el canal 120, continuamos. Gracias amigos, bueno, pues otra llamadita, y perdón por la interrupción. No, al contrario. Jorge. Emanuel González, los estatutos del PRI están bien estructurados, pero mal aplicados. Fíjate que no únicamente están mal aplicados, sino, y perdón que lo diga con esa crudeza, inexistentes cuando llegamos a Morelos. Es a lo que me he tratado de referir, que estamos entrando a la legalidad para dar cumplimiento a nuestros estatutos. Es cierto, no había nada que se pueda decir que estaba dentro de la legalidad, ni siquiera las candidaturas, porque finalmente fueron candidaturas que carecían de un proceso para llegar a ellas. Y lo que estamos haciendo ahora, por instrucciones de César Camacho, es avanzar en el camino de la reconciliación y desde luego como factor fundamental meter al PRI a la legalidad. Yo en lo personal quiero hacerte una pregunta a título personal. Cuando se dieron la situación de las elecciones, cuando se escogió al candidato que se iba a postular para la gobernatura, pues se habló de muchos nombres. Se habló de Jorge Morales Barut, se habló de Amado Orihuela, se habló de Fernando Martínez Cuez, se habló de Paco Moreno, se hablaron de Guillermo del Valle, de diferentes actores. Sin embargo, yo no sé, digo, últimamente Amado, pues sí había tenido presencia en lo que es en su localidad, pero fue una elección en la que no estuvo en medios, no le dio ese sabor. ¿Por qué se escogió a Amado Orihuela a la gobernatura y a Jorge Morales Barut para el municipio cuando se podían haber? Porque es una pregunta que se ha hecho a la gente. Sí, mira, sería definitivamente muy irresponsable de mi parte comentarte por qué fue, porque yo también tuve el privilegio en esa época de ser candidato de mi partido para la delegación Cuauhtémoc y no estaba yo involucrado en Morelos, pero conozco a todos los actores que acabas de mencionar.
Y el problema no es en que hayamos escogido a uno u otro candidato. El problema es que no tuvimos la capacidad de aceptar al candidato, el que haya sido de los nombres que tú me has puesto. Porque lo que tengo también entendido es que iniciamos un proceso con ventaja y terminamos perdiendo. Y el problema es ahí entra que Martínez Garrigós no lo apoyó, el problema es que hubo división, el problema es que no hubo la capacidad de unificar a todos, como la hay, y lo voy a decir crudamente, como la hay en un estado donde tenemos un conductor del partido, que aunque a la gente le moleste, es cierto que es el primer priista del estado. Cuando aquí perdimos las elecciones de gobernador, perdimos la cohesión del partido. Y los 3 procedimientos que hemos hecho para buscar la gobernatura han estado rodeados de una gran división de entre los priistas. División y por ahí, ¿no? Ahí te encuentras con que en Zacatepec pues se apoyó a otro candidato que no era el del PRI y ganó las elecciones porque era el mejor y el PRI no tuvo la capacidad de nombrarlo. Y te encuentras con que en los distritos federales a lo mejor se esperaba otra gente y la que no quedó, no únicamente no votó ni apoyó al candidato en turno, sino hizo un trabajo de proselitismo al revés. Es lo que nos pasó. Y no es privativo de Morelos, lo quiero decir, eso nos ha pasado en todos los estados que hemos perdido el gobierno del estado. Únicamente que en Morelos ya nos tardamos. Hemos perdido por tercera vez. ¿Será esto el salvavidas del PRI Morelos? No, ni lo pretendo ser. Yo quisiera que el PRI Morelos caminara como queremos que camine el PRI en todo el país. Y tenemos un gran dirigente que es César Camacho, que está moviendo el partido, lo está poniendo en la legalidad, no únicamente de lo que yo he hablado ahora de consejos políticos y de elecciones, sino en la legalidad absoluta. Está cambiando el MT, ya es un nuevo MT que está muy cerca ya de la gente que realmente representa. Hemos cambiado el nombre del Frente Juvenil Revolucionario, pero no únicamente el nombre, sino su estructura. Ahora se llama Red por Jóvenes Mexicanos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que de 10 jóvenes participan 4 en política. Y de esos 4 que participan en política, de esos 10, 2 son del PRI. Entonces a los jóvenes no les interesa participar en política. Tal vez por lo que ustedes acaban de apuntar, la decepción, la desconfianza. Yo creo que es parte, todo ¿no? eso. Pero en el PRI acabamos de cambiar nuestra estructura, nos queremos acercar a los jóvenes, queremos que los jóvenes se acercan y que vean en el PRI a un instrumento de participación política. Pues Jorge, hemos cambiado a las mujeres, ya el OMPRI ha tomado la decisión, ha cambiado sus estatutos, la CNOP cumplió 70 años y es una organización más cerca de la gente, es decir, está reformando al partido el presidente. Yo me quedo que tienes una labor titánica que hacer. Pero pues ya estamos, nos queda un minuto al aire. Rápido. Jorge, digo, para terminar realmente el programa y auditorio, yo me quedo con la pregunta y me quedo con esa respuesta con un signo de interrogación. Yo creo que hoy por hoy lo que no quiere el pueblo de Morelos es impunidad. Así es. Y yo creo que hoy por hoy lo que quiere es que los municipios obtengan el dinero. Sí, que es urgente. Que algunos actores políticos sustrajeron del mismo. Claro. Sí, y evidentemente hay que hacer una acción política uniforme, independientemente del partido al que pertenezcamos. Porque si en los congresos seguimos con los conflictos cero corrupción, partidarios, cero tolerancia. No vamos a poderle dar, como me preguntaba Javier, a los municipios los recursos que requieren para poder salir adelante, o porque son del PRI, o porque son del PAN, o porque son del PRD. Y yo quisiera aprovechar este medio minuto, si me queda, para agradecerles a ustedes esta oportunidad, porque como tú decías, podemos estar haciendo maravillas, podemos estar haciendo las cosas bien, pero si no somos capaces de difundirlo, de que el gran número de morelenses que los ve a ustedes sepa que estamos haciendo un gran esfuerzo, nos quedamos Yo con un te soy que bien es, honesto, Jorge, yo quiero ver los cambios como ciudadano. Yo, obviamente, desde el punto de vista detrás de una cámara, ver las cosas que están pasando y sobre eso estaremos opinando. Pues nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros. Rico. Buenas gracias, noches. Javier, muy amable. Buenas noches a todo el auditorio. Gracias por haber acompañado una emisión más de Quien Resulte Responsable. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien, buenas noches. Esto fue Quien Resulta Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de opinión, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulta responsable.
Mundo TV Morelos.